Bueno, muy buenas tardes, siendo el 19 de enero de 2021 a las 6:11 de la tarde. Iniciamos con la tercera webconferencia del curso Sistemas de Control de Máquinas Eléctricas. Listo. Entonces, lo que tenemos, esta tercera webconferencia trata acerca de la etapa 3, que tiene que ver con la realización del sistema de control por lógica cableada. Entonces, para esta webconferencia tenemos una agenda con 4 puntos principales. El primero de ellos, pues, lo que tiene que ver con la guía de la actividad, ¿listo? La cual, pues, obviamente ustedes también pueden revisar, pero obviamente les damos una pequeña pasada para ver qué es lo que ustedes deben hacer para esta actividad. Y luego vemos algunos conceptos, algunos que ustedes pues ya conocerán y ya los han tratado durante el curso, que es con la parte del control eléctrico. Luego vamos a ver ya lo que tiene que ver con la parte de la lógica cableada y pues específicamente con lo que tiene que ver con los circuitos de control. Y luego mencionamos algunos tipos de software que se utilizan para realizar los esquemas eléctricos. Bueno, entonces primero arrancamos con la parte de la guía a la actividad. Como ustedes ya saben, esta guía a la actividad ustedes la pueden descargar desde el campus virtual. ¿Listo? Aquí está obviamente el PDF, el cual van a descargar. Y cuando ustedes descargan esta guía a la actividad, les va a abrir este PDF que les estoy mostrando aquí. Entonces, este tipo de actividad pues tiene, la entrega al final es colaborativa, pero obviamente tiene parte, así como la anterior etapa, tiene parte individual y tiene parte colaborativa. Esta actividad pues inició a partir desde el 14 de enero, un día después de la entrega que ustedes realizaron de la actividad anterior, y finaliza el 11 de febrero. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Al final, pues lo que ustedes tienen que realizar es esquematizar ese sistema de control para una máquina eléctrica aplicando lo que son los principios de lógica cableada. Entonces, ¿cómo van a lograr ustedes esto? Pues lo primero que van a hacer es una parte, como les digo, una parte individual, esto, un trabajo individual, en el cual, pues, lo primero que deben hacer es ir, leer, estudiar y analizar toda la parte de lo que son las referencias bibliográficas y los contenidos que se les ha publicado en la parte del entorno de aprendizaje, ¿listo? Correspondientes a la unidad 2 de este curso, que tiene que ver con la parte de lógica cableada. Entonces, para allá, pues abren cada uno de ellos, ahí están las páginas, léanlo, y obviamente, aparte de eso, pues también se les recomienda no solamente quedarse con esas referencias bibliográficas, sino también, pues, pueden buscar a través de la web. Listo, después de haber estudiado y leído y analizado esta parte, ¿qué van a hacer ustedes? Lo primero que van a hacer es que tomar como base ese sistema, ¿listo? Que ustedes seleccionaron como grupo en la actividad anterior, es decir, en la etapa 2. Recuerden que ustedes en la etapa 2, cada uno presentó diferentes automatismos eléctricos y luego seleccionaron uno y pues obviamente lo mejoraron con el apoyo de todos. En este caso, van a tener, cada persona va a tener como base ese sistema que ustedes seleccionaron. ¿Y qué van a hacer? Recuerden que esta parte es individual. Cada quien va a relacionar los elementos que van a conformar el sistema de control por lógica cableada. ¿Listo? Entonces van a ver de este sistema cuáles son los elementos para este sistema de control por lógica cableada y obviamente los van a relacionar en esta tabla, en este cuadro. ¿Listo? Obviamente para que ustedes, pues obviamente hoy vamos a ver una parte con la parte de los elementos, pero obviamente a medida que ustedes estudien esa parte de esos referentes bibliográficos de la unidad 2, pues van a conocer más del tema. Entonces, en este cuadro, ¿qué van a presentar? Un ítem en donde obviamente pues solamente ponen el número del ítem como tal y ya. La variable, es decir, pues en este caso, pues cuál es esa variable, una característica, una descripción de esa variable, cuál es el tipo de señal y obviamente, o sea, esto ustedes ya lo han venido haciendo desde antes y luego pues obviamente cuál es el elemento seleccionado. ¿Listo? Es decir, ese elemento que ustedes seleccionaron para el sistema de control por lógica cableada. Entonces es como complementar ese trabajo anterior que
ustedes han realizado. Bueno, en la tercera, en el siguiente punto, lo que van a hacer es presentar una propuesta del diagrama del sistema de control por lógica cableada que dé solución a ese problema. ¿Listo? Entonces recuerden que usted ya tiene un sistema, para ese sistema ya seleccionaron unos elementos y ahora sí, con esos elementos van a construir ese sistema, ese diagrama del sistema de control por lógica cableada. ¿Listo? Recuerden que todo esto es individual. Cada quien presenta un diagrama, cada quien presenta un cuadro, cada quien presenta un diagrama. Y cada quien crea y publica un video. ¿Listo? Entonces van a crear y publicar un video en la cuenta de YouTube donde pues van a evidenciar de forma adecuada el procedimiento realizado para la elaboración del diagrama del sistema del control por lógica cableada. Entonces, en esa parte sí necesito que obviamente no es que ustedes vayan a escribir por allá una parte y comiencen a leer, siempre ustedes ya saben que la reglamentación ya les he dicho, que cuando ustedes hagan presentaciones no es leer lo que ustedes me están mostrando porque ahí no me están demostrando que ustedes saben, ustedes pueden tener apuntes, así como cuando uno utiliza aquí apuntes, como por ejemplo las diapositivas, uno pone algunas partes, pero aparte de eso, ustedes también expliquen las cosas y con sus propias palabras, intenten entender las cosas y para que como ustedes lo hicieron, intenten hacer que la otra persona entienda lo que ustedes han hecho y de esa forma ustedes demuestran que han hecho completamente, han trabajado en la actividad. Y ya luego, en la parte colaborativa, ¿qué van a hacer? Recuerden que cada uno presentó un diagrama y entonces de todos los diagramas propuestos van a seleccionar uno de los 5 o uno de los 3, pues para el grupo que es de 3, ¿listo? Y lo van a complementar pues según el criterio del grupo. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar, no, este otro quedó más completo, o mira que este diagrama tiene esto, pero yo también le puse esto para que quede más completo. Entonces seleccionan uno y simplemente pues es como crear uno que quede mucho más completo con base en esos 5 diagramas, perdón, o 3 para el grupo que es de 3, que han presentado de forma individual. Y ya luego, pues con base en eso, pues van a elaborar un informe. ¿Listo? Ese informe donde van a consolidar las actividades realizadas, tanto la parte individual como las partes colaborativas. Entonces, vamos a ver cómo es la parte de del informe. Bueno, esto es obviamente las cosas que ustedes van a encontrar en el entorno de información, encuentran lo que es la agenda del curso, el aprendizaje, pues encuentran lo que es el foro, encuentran toda la parte de los contenidos, encuentran la parte de de esta guía como tal, y en el entorno de evaluación, pues obviamente van a entregar lo que es el informe. ¿Listo? Recuerden que solamente una persona del grupo debe hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso sirve porque a veces, si ustedes me entregan 2 personas, me va a aparecer, con el sistema Turnitin, me va a aparecer que hay copia de eso. Y pues obviamente, cuando lo entregan igual, pues obviamente va a aparecer como un 95, 100% de copia. Entonces, por eso, solamente entréguenlo uno, que yo luego reviso quiénes son los integrantes y yo les pongo la calificación a los integrantes. Recuerden que los integrantes es solamente los que participan en el desarrollo de los puntos colaborativos. ¿Listo? Bueno, como les decía, las evidencias de trabajo independiente pues van a presentar lo que es esta tabla de la relación de los elementos, la propuesta individual del diagrama y el enlace del video publicado. ¿Listo? Y pues obviamente para el trabajo colaborativo, pues que van a presentar un informe que tenga este esquema, en donde pues va a tener una portada, los objetivos, unas tablas de relación de los elementos. Una cosa que yo observé en el anterior informe es que ustedes van haciendo copiar-pegar de las tablas y pues obviamente si ustedes luego entregan eso, ustedes van a ver que esas tablas, uno ve un formato aquí y luego otro formato acá y otro formato de otro. No, intenten que todo quede como si fuera un trabajo colaborativo, ¿listo? Que todo, hasta el formato, recuerden que todo siempre entra por los ojos, entonces hasta el formato también, que sea todo muy organizado, que todos manejen un mismo formato y eso también les implica a ustedes que se estén comunicando. De esa forma, ustedes también aprenden a trabajar como si fueran en grupo. Luego la parte de la propuesta individual del diagrama, ¿listo?
En este caso, pues obviamente, pues sí, como algunos pueden utilizar un software u otro, o si desde el inicio se pueden poner de acuerdo para utilizar un determinado software para utilizarlo y generar un diagrama diagramas muy parecidos, pero bueno, en este caso sí no hay problema de que los diagramas hayan sido realizados de forma en software diferente o que aparezcan en formatos diferentes. Y está la parte del enlace del video pues publicado en YouTube, pues también lo van a poner ahí. Y luego ya viene lo del diagrama que ustedes complementaron o realizaron de forma más completa, de forma colaborativa, al menos 2 conclusiones y las referencias bibliográficas en normas APA. Ahora, no quiere decir que cuando sea que tienen que poner referencias bibliográficas también me las separen como la parte de acá arriba, que estudiante 1, estudiante 2, no. Las referencias bibliográficas tienen que ser algo condensado, es decir, de todo el grupo. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante 1 utilizó el libro X y el estudiante 2 también utilizó el libro X, acá en las referencias bibliográficas no me tiene que aparecer 2 veces esa referencia bibliográfica, no, solamente aparece una vez. Y pues obviamente esa referencia bibliográfica se puede citar en las diferentes partes en donde ustedes la hayan utilizado. ¿Listo? Pero entonces eso para tenerlo en cuenta. ¿Listo? No quiere decir que acá me aparezcan pues dos que sean de la misma. Y otra cosa, recuerden que utilizamos normas APA. Por ahí vi a alguien que utilizaba un formato IEEE y alguien que utilizaba formato que no tenía nada que ver. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, en la parte, pues, de la parte independiente, pues obviamente, pues lo que siempre se les recomienda, la parte de realizar todo. Y una parte se les dijo en la anterior guía y parece que no, muchos de ustedes no lo hubieran leído, recuerden que deben presentar cámara activa. ¿Listo? Cuando realicen el video, tiene que estar la cámara activa. ¿Listo? Que uno pueda ver los que ustedes están explicando las cosas. Eso es importante hacerlo. ¿Listo? Y bueno, aparte de eso, pues obviamente lo que siempre hemos venido haciendo, lo de compartir, hacer aportes en el foro y también pues en algunos casos que he visto que ustedes lo han hecho, pero ya al final la parte de realimentación. Y bueno, pues obviamente la parte colaborativa, pues obviamente todos deben participar. Lo que les dije, que solamente un integrante del grupo, pues solamente uno haga la entrega, ¿listo? Que cumpla todos los requerimientos y pues recuerdo, como les dije, es un informe del grupo, entonces también tiene que quedar muy organizado, no es que uno por allá utilice una cosa y otro por acá otra, no, tiene que quedar muy organizado, ¿listo? Y como les digo, solamente van a incluir como autores del producto entregado a los que hayan participado. Bueno, aquí pues para tener en cuenta lo de las normas APA, lo de siempre, lo de la parte del plagio, que es muy importante que lo tengan en cuenta siempre. Y bueno, luego vamos ya a la parte de los criterios y pues obviamente esta evaluación está dividida en lo que son 7 criterios de evaluación. ¿Listo? En donde el primero pues tiene que ver con la parte de lo que es esa tabla, ese cuadro o esa tabla de elementos que han identificado. El segundo tiene que ver con el diagrama que han planteado de forma individual. ¿Listo? El tercero tiene que ver con la parte pues que tiene que ver también con el cuadro y el diagrama, que tienen que ver con la parte de que se han identificado de forma correcta los elementos. ¿Listo? Y luego la parte de lo que es la representación gráfica de las funciones especiales de los sistemas de control por lógica cableada, que esto se va a ver en lo que es en el diagrama. Pues obviamente aquí de nuevo aparece cosas que califican la parte del diagrama, y esta es la parte del video, lo de la sustentación. Y finalmente pues tenemos lo que es la elaboración del documento. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta esos criterios, léanlos y pues para que vean cómo es que se realiza la parte de lo que es la calificación. Bueno, entonces eso con respecto a lo que es la guía de la actividad. Entonces, avancemos con lo que sería una parte ya de lo que son los conceptos. ¿Listo? Entonces, para recordar un poco con lo que tiene que ver el control eléctrico, ¿listo? Un momentico. ¿Tienes alguna pregunta, Carlos? Profesor, sí, ¿me escucha? Sí, sí, cuéntame.
Profe, una consulta. ¿Usted sería tan amable, por medio de un ejemplo, explicarme cómo llenar la tabla de la actividad individual? Lo que pasa es que me parece que no es clara. Un ejemplo, vamos a poner un arranque directo de un motor que hace mover una banda. Ese motor, para poder tener arranque directo, pues tiene un pulsador, un startup, un piloto que está prendido, un contactor, un relé térmico y por ende un interruptor principal. La pregunta es, ¿cómo pongo esos datos, todo eso que le acabé de mencionar en esa tabla? ¿Cuál es la variable? O sea, no entiendo. Yo creo que eso generó confusión en la primera entrega. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, en la variable podemos poner normalmente lo que es, no sé, normalmente nos lo representan con letras, por ejemplo, la parte de lo que son las bobinas, del motor y eso, pues con la M. No sé si ustedes recuerdan eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, o la parte de los relés o los contactos de los relés, que depende, por ejemplo, si es relé temporizado o el otro relé, pues se pone R1, esas partes, ¿listo? Porque todo eso lo vamos a representar en el diagrama, ¿ya? Entonces, digamos que aquí podemos poner como tal el nombre de la variable, acá podemos poner la característica, por ejemplo, hay contactos que siempre están abiertos o contactos que son, que son normalmente abiertos o contactos que son normalmente cerrados, ¿listo? Entonces, ahí está la parte de las características. El tipo de señal, pues en esto, pues obviamente ustedes ya han puesto que hay unos que trabajan con señal analógica, otros con señal digital. Y la parte, pues, de lo que es el elemento seleccionado, tiene que ver, pues, digamos, si esa variable la vamos a utilizar o no en la lógica cableada. Es decir, seleccionamos ese elemento sí o no seleccionamos ese elemento. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Sí me hice entender? ¿Me escucha? Sí. Bueno, entiendo, bueno, si yo conozco, por decir algo, un pulsador en la variable que se llame con la etiqueta SO, característica que tiene un contacto abierto, tipo de Carlos, señales, Carlos, es una señal en AC, porque no, es una señal eléctrica de control, no sé si colocarle control o eléctrica o en DC, no sé si ahí va a colocar eso. Carlos, regálame un momentico, ¿puedes silenciar uno de los dos? Es que hay como un retorno, porque creo que está... Ok, un momento, por favor. ¿Ahí? No, sigue. Si quieres, dime cuál te silencia. Yo te puedo silenciar uno de los dos micrófonos, pero no sé cuál silenciar de los dos. Profesor, ¿y ahora? Sí, listo, ahora sí. Bueno, en ese caso del ejemplo que le acabo de colocar del pulsador para que se accione una bobina, algo así, deberíamos de colocar qué tipo de señal, si lo que estoy manejando es una señal de AC, tipo de señal AC o qué debería de poner ahí en tipo de señal. Sí, por eso, digamos, por eso te digo, algunos dispositivos que funcionan con la parte analógica o la parte digital. Bueno, podríamos poner ahí entonces que es una señal de control. ¿Señal de qué, perdón? Sí, algo más. Sería una señal de control. Sí, pues por ejemplo, digamos, las señales de control normalmente pues, vamos a ver que son digitales, ¿no? Entonces lo puedes poner, sí, tranquilo. Bueno, y el elemento seleccionado, pues es el pulsador. Habría que colocar qué es un pulsador o qué coloco en el elemento seleccionado. No entiendo qué habría que poner ahí. El elemento seleccionado, pues, como digo, es si ese elemento lo vamos a seleccionar o no para el sistema de control por lógica cableada. Ah, ya, solamente colocar sí o no. Ajá, sí. O Ah, lo eso es marcan, todo. o lo marcan con una X. Ya. Sí, porque Listo. me parece que pues de pronto se puede hacer mucha redundancia porque pues poner variable, característica, pulsador y luego elemento seleccionado o también pues vamos a ver, o sea, por ejemplo,
Y existen también algunas partes que, por ejemplo, digamos, a menos de que ustedes pongan un arrancador, ¿cierto? Como la variable, o como, digamos, Sí, poner allá un arrancador, pero un arrancador, pues, puede ser, el elemento seleccionado puede ser un pulsador o un interruptor. ¿Sí me hago entender? ya, ¿Ya? Pero de todas listo. formas, con tal de que se haga entender de cuáles son las variables y eso, y si están completos, pues ahí sí no habría problema. Pero como les digo, sí es bueno que cuando ustedes comienzan a hacer aportes, ya luego todos lleguen a un mismo formato, en un mismo informe, lleguen todos a un mismo formato, no solamente sea copiar, pegar, sino que todos lleguen a un mismo formato para que todo se presente de forma más organizada. Listo, profesor. Ok. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces sigamos con la parte de lo que es el concepto del control eléctrico. Entonces recordemos que esta parte del control eléctrico como tal, pues normalmente se ve como lo que es el control ya sea un motor, una máquina, y pues normalmente se ve eso como cualquier mecanismo referido al mando o regulación de las funciones de un motor o una máquina eléctrica, las cuales pueden ser arranque, el paro, la regulación de velocidad, inversión de giro de marcha, esto. Cada elemento del equipo utilizado para controlar o mandar un motor, pues normalmente se les llama lo que son los componentes de control. Y entonces, ¿qué ejemplos podemos encontrar de componentes de control? Por ejemplo, como le comenté al compañero, un arrancador. ¿Listo? Que normalmente puede ser un pulsador o un interruptor. La parte, una estación de botones. El interruptor de 2 o 3 posiciones, pues que tiene que ver con la parte de lo que es el arrancador. Cualquier tipo de sensor. ¿Listo? Ustedes, algunos pusieron sensores de la parte, por ejemplo, tipo flotador, para la parte de aguas y eso. Las lámparas pilotos indicadoras, lo que son los relés de contactos instantáneos, los relés de tiempo y lo que son contadores, entre muchos otros componentes de control. Ahora, también encontramos lo que es el concepto del controlador eléctrico. Y este controlador eléctrico es el dispositivo o un grupo de dispositivos que lo que hacen es controlar o regular las funciones de un motor eléctrico de manera predeterminada o en una secuencia previamente, pues que está determinada de forma previa. Existen 3 tipos de control, pues así de forma muy macro, que son el control manual, control semiautomático o el control automático. El control manual es una forma de mando o regulación de la máquina que se ejecuta manualmente en el mismo lugar que se encuentra el dispositivo de control y la máquina que se desea controlar. ¿Listo? Y siempre se realiza con lo que es la intervención de la mano del hombre. Un dispositivo de control manual sencillo y que es de los más conocidos, que se los menciono ahorita, es el arrancador manual para motores de potencia, motores de potencia pequeña a tensión nominal. El arrancador manual se utiliza cuando solo es necesaria la función de puesta en marcha y parada de la máquina. Este tipo de arrancador lo que hace es que nos va a suministrar las mismas funciones del control manual y además de eso se caracteriza por la acción de un operador que debe pulsar un botón o, pues obviamente, mover una palanca en el caso de que sea un interruptor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en la figura, el operador, pues obviamente, al pulsar aquí el botón, entonces aquí está la parte de lo que sería el botón, hace que arranque lo que es la parte de la bomba. ¿Listo? Y la bomba lo que va a hacer es empezar a llenar con agua lo que es la parte del tinaco y efectuará la parada con el botón de parar. Entonces, normalmente aquí están ambos botones, tanto el de arranque como el de parada. Y pues obviamente, cuando el operador presiona el botón de parar, pues en ese momento, pues la bomba pues va a interrumpir el suministro de agua. Entonces ya no va a llevar más agua hacia acá la parte de lo que es el tinaco. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería un pulsador, pero pues como les digo, también puede ser con palanca a través de un interruptor. En el control semiautomático es la combinación de una acción manual sobre una máquina eléctrica a través de dispositivos pilotos actuados desde un lugar distante al de la máquina. Este tipo de control lo que hace es
utilizar controladores que se denominan como arrancadores electromagnéticos y dispositivos manuales como por ejemplo los pulsadores, los interruptores de maniobra, que por ejemplo el botón en forma de hongo para paro de emergencia, los selectores y los interruptores de límite o interruptores de nivel o cualquier otro. Entonces, normalmente en este tipo de control, la acción se da con los dispositivos pilotos que son accionados manualmente y el arrancador del motor o máquina actuados desde un lugar distante, cómodo y a la distancia requerida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura vemos que obviamente estos pulsadores ya no se encuentran acá cerca de la parte del motor eléctrico. Entonces recuerden que en la parte anterior este estaba aquí cerca de la máquina, en este caso un motor eléctrico, en la cual se quería controlar. En este caso se encuentra desde una parte distante, ¿listo? Y pues obviamente, por ejemplo, cerca acá lo que sería el tinaco. Pues obviamente, como les digo, pues esto no es posible con control manual porque debe operarse en el mismo lugar en el que está situado el motor y el arrancador. En este caso lo tenemos de forma remota. Otro ejemplo, como se ve acá en la figura de la derecha, pues se instala un dispositivo piloto remoto acá en el tinaco que tiene la función de parar de forma automática lo que es el llenado del recipiente. Y el arranque se efectúa desde otro punto remoto con un dispositivo piloto, que puede ser un dispositivo piloto pues, selector, efectuando una operación manual. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener un arrancador, el cual pues inicia la parte de lo que es la bomba para que comience a llenar el agua acá. Y esta medida que se va llenando y cuando ya llega a un punto, pues este dispositivo piloto interruptor de flotador, pues ya la va a detener de forma automática. Entonces, pues vamos a observar aquí que aquí tenemos de forma muy independiente que tenemos una acción manual, que es de arrancar la bomba, y una automática, que es la de parar la bomba. ¿Listo? Y pues obviamente la operación integral del llenado del agua de este tinaco, pues va a ser, en este caso, semiautomática. Siguiente tenemos el control automático. Y este ya es el control que actúa solo sin la intervención del hombre. Eso significa que las funciones están controladas por uno o más dispositivos pilotos remotos, consiguiendo con estos lo que es la operación automática. Por lo tanto, se realiza pues, lo que es una comparación de una señal de salida con una señal de entrada o de referencia sin la intervención del humano. Cuando en un circuito existe lo que es la combinación de un dispositivo manual con uno o más dispositivos automáticos, suele considerarse como control automático. ¿Listo? Entonces, en particular, el control automático actúa solo, sin intervención del humano, pero pues si tenemos algún dispositivo manual por ahí y todo un sistema de dispositivo automático, suele considerarse control automático. ¿Y me vas a preguntar algo, Carlos? No, profe, qué pena, me desconecté y volví me conecté. Ah, bueno, vale. No me he dado cuenta, perdón. Bueno, entonces, este control automático suele agruparse de la siguiente forma. Tenemos un control del orden de eventos y un control de variables físicas. En el control de orden de eventos se da cuando se requiere programar una serie de acciones que van en una secuencia predeterminada para que sucedan los eventos deseados. Por ejemplo, en un edificio inteligente se suelen encontrar lo que son las escaleras eléctricas, las bandas transportadoras, la parte de lo que son los ascensores o elevadores, ¿listo? Ese tipo de cosas son un ejemplo de lo que es la aplicación de este tipo de control automático, del orden de eventos. Por otro lado, tenemos control de variables físicas. Y ese se presenta cuando un sistema de control maneja variables físicas como, por ejemplo, lo que es la velocidad, la temperatura, el flujo, el volumen, la presión, ¿listo? Y en este caso, la aplicación se encuentra en el control de lo que son los procesos industriales. Normalmente se utilizan lo que es procesos industriales. Este tipo de control lo que hace es utilizar dentro del sistema diferentes tipos de sensores para control de las variables, como ya dijimos algunas de esas, y pues obviamente, por ejemplo, para temperatura, pues podemos tener un termostato, para la presión, pues podemos tener un presostato,
entre muchas otras. La aplicación de este tipo de control automático en un edificio inteligente, normalmente lo podemos encontrar en lo que son las instalaciones hidrosanitarias, el aire acondicionado y también en la parte de lo que es los sistemas de seguridad. Aquí tenemos lo que sería un ejemplo de un sistema de control automático. ¿Listo? En este caso, pues el llenado de agua de una cisterna que tenemos aquí, utilizando un interruptor de flotador como dispositivo que se encuentra instalado de forma, pues aquí predeterminada, donde el nivel alto y bajo es determinado, pues por lo que es el brazo del interruptor del flotador. ¿Listo? Entonces tenemos dos niveles aquí. Cuando esta cisterna se descarga por el consumo de agua y llega acá hacia el nivel bajo, pues obviamente pues que está determinado por el brazo del interruptor del flotador. En esta condición, el contacto que obviamente pues normalmente se encuentra abierto del flotador, que está conectado por acá con lo que es la parte de la bomba y esto, pues lo que va a hacer es que se va a cerrar y va a activar el circuito de control. Y de esa forma, pues lo que él hace es activar, lo que hace es, perdón, arrancar la bomba e iniciar el llenado o la reposición de agua en lo que sería en la parte de lo que es la cisterna. ¿Listo? Entonces acá tenemos la tubería de agua, acciona toda esta parte de acá de lo que es de la bomba, porque por acá cierra esto y obviamente va a activar lo que es el llenado de esto. En el momento, pues obviamente, de llegar digamos, comienza a llenar de agua y llega acá al nivel alto, el brazo del flotador pues va a subir con ese mismo nivel, va a abrir ese contacto y como consecuencia, desde lo que es la presión que ejerce el nivel del agua sobre lo que sería pues este sensor del flotador, pues va a parar de forma automática la bomba. Entonces, en este caso, no tenemos ninguna intervención humana, tanto en el arranque como en la parada del motor. ¿Listo? Por lo que obviamente en este caso vamos a tener una operación automática. Hay momentos en que obviamente para romper la inercia del sistema, pues bastará con energizar pues todo este sistema a través de un interruptor. Como les digo, obviamente podemos tener aquí un interruptor que obviamente pues es de forma manual, ¿no? Que lo acciona el operador de forma manual. Pero todo el sistema, como están funcionando, la parte del llenado, de que pare la bomba y eso, de como tal, de controlar esta parte de aquí, se realiza de forma totalmente automática. ¿Listo? Entonces ahí es donde les decía que pueden existir elementos manuales, pero si toda la parte de lo que es el sistema de control se utiliza con dispositivo automático, pues se considera un control automático, sistema de control automático. Bueno, ahora pasemos a la parte de lo que son los circuitos de control. En los circuitos de control tenemos diferentes tipos de diagramas. El primer diagrama es el diagrama de conexiones o diagramas físicos. Estos diagramas lo que hacen es representar el circuito de control con lo que es la distribución y la situación física con respecto a sus componentes. En este tipo de diagrama normalmente se suele utilizar para efectuar lo que son los cableados y las conexiones físicas cuando se conecta a un sistema de control. De la misma forma se suele utilizar para lo que son la detección de fallas cuando se presentan durante la operación de un sistema. Este diagrama normalmente se elabora dibujando por medio de lo que son símbolos convencionales, lo que son los equipos y los dispositivos pilotos que intervienen en el sistema. Y pues aproximadamente, dibujándolos aproximadamente en lo que es en el lugar físico que les corresponde en la instalación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este diagrama de aquí, que es un diagrama de conexión, un diagrama físico, se representa en esencia lo que son los componentes, como lo que son la bobina del arrancador, lo que son los contactos de carga o fuerza, los contactos auxiliares y los relés de sobrecarga. También está en la parte de lo que son los botones de arrancar y parar, ¿listo? Y así como toda la parte de lo que son los hilos conductores que interconectan todo el circuito de la parte de control y la parte de lo que es de fuerza o potencia. Y una de las ventajas que ofrece este tipo de diagrama es que obviamente ayuda a identificar
los componentes en la conexión correcta. ¿Listo? Entonces, como les digo, este es un diagrama. Este todavía no es el que ustedes se van a encargar de hacer. Tenemos otro tipo de diagrama, ¿listo? Que es el diagrama de haces o el diagrama unifilar. Este tiene la ventaja de ser más compacto, ahorrando pues, lo que es la línea con varios conductores, lo que permite que sea más claro cuando se trata de conectar a grupos de componentes de varios circuitos de control. Este diagrama suele ser muy utilizado en lo que son los trabajos de montajes, por ejemplo, la parte de lo que son los tableros de control. Por ejemplo, en este diagrama de aquí, pues podemos ver que el cableado y la conexión se identifica con un número, donde el punto de conexión de origen y el de conexión final tienen el mismo número, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y pues obviamente, en este ejemplo, pues el origen y final del cableado se presenta entre lo que es la estación de botones remota y lo que es la parte del arrancador, ¿listo? Pero como les digo, este tampoco es el que nos vamos a encargar en este momento. Ahora sí, vamos al diagrama del cual ustedes tienen que realizar en la actividad. Y en este caso estamos hablando del diagrama lineal de control. Este diagrama lineal es la representación del circuito de control con los elementos o componentes dispuestos en orden a su relación eléctrica. ¿Listo? Entonces, este no nos representa nada de cómo están los componentes conectados de forma física y eso no. Se ordenan de forma pues, con respecto a su relación eléctrica. El estudio de este diagrama es, como les estoy comentando, es el enfoque de esta etapa, de esta actividad, por la importancia que tiene para la comprensión y análisis de los circuitos de control, pues ya que a partir de este se realiza lo que es la lectura y la interpretación de las funciones de control. Y mediante este diagrama se elabora el diagrama físico, el de conexiones de cada componente incluido en el circuito. La lectura o interpretación de este tipo de diagrama es normalmente a partir de lo que es de izquierda, es a partir de acá desde el lado izquierdo, donde tenemos en la línea superior denotada como L1, y se sigue hacia la derecha hasta la línea denotada como N. ¿Listo? Entonces ahí pues obviamente vamos a tener, pues obviamente hay que tener en cuenta toda la parte de la simbología. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta en este? Pues que en este diagrama de control, si un contacto está abierto, la corriente no va a pasar por este diagrama de control, por esta línea de control como tal. ¿Listo? Y si está cerrado, pues la corriente va a circular para ya sea excitar o activar, pues por ejemplo en este caso lo que sería la bobina. Pero obviamente puede ser cualquier otro dispositivo conectado en el circuito. Por lo tanto, pues obviamente es necesario que cada contacto e interruptor se encuentren cerrados para activar el circuito de control. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún contacto abierto, esta bobina va a estar inactiva. Y si todos ya están cerrados, pues obviamente la bobina estará activada o también se puede decir como la bobina estará energizada. ¿Qué significa esto? Pues que la lógica aplicada en el diagrama lineal de control es por medio de las conexiones cerrado o abierto. ¿Sí o no? Que es normalmente lo que es la operación digital, de lo que son los bits. ¿Listo? Entonces, por eso yo le decía ahorita al compañero, pues sí, normalmente la parte de control, pues tiene que ver con la parte digital, porque es o 1 o 0. ¿Listo? El uso de estos de contactos abiertos o cerrados de relés y contactores electromagnéticos para diseñar estos sistemas de control eléctrico automático y fue la base durante muchos años para este objetivo. Aunque actualmente pues, es considerado una tecnología antigua como consecuencia de la aparición de lo que es el controlador lógico programable, o PLC, por sus siglas en inglés. ¿Listo? Que como veremos en la siguiente actividad o en la siguiente etapa, pues tiene una gran aplicación para la automatización de procesos. No obstante, ¿por qué los vamos a ver? Porque el estudio de los diagramas de control lineal sigue siendo la base, incluso para el uso del controlador lógico programable, ya que en la programación del lenguaje de estos PLCs, el lenguaje más utilizado es el diagrama de contactos o diagrama de escalera. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues ahorita les presentaré un diagrama en escalera.
Bueno, esta es una de las ventajas que tiene el diagrama lineal de control. ¿Listo? Esta parte de lo que es el estudio como tal para la parte de PLC. Otra ventaja es que muestra el circuito en su propia secuencia eléctrica, ¿listo? Como les dije. Entonces, aquí la parte de los componentes están dispuestos en orden a su relación eléctrica. Entonces, en este caso, cada componente está indicado en su sitio en el circuito eléctrico independientemente de su posición física. Entonces, ¿esto qué permite? ¿Qué facilita? Facilita que sea este circuito de control sea más fácil de entender y también facilita lo que es analizar este circuito de control para localizar una falla cuando se encuentre en operación el sistema de control. Ahora, bueno, por ejemplo aquí, pues como les decía, pues los símbolos utilizados para el diagrama están colocados en su posición eléctrica, ¿listo? Y pues que hay que tener en cuenta que normalmente también los contactos de un relé pueden estar separados o repartidos entre un extremo y el otro del diagrama. Como les digo, nada representa la posición física, sino que es toda una parte de lo que es en su orden, en la parte desde el punto de vista eléctrico. Y pues, ¿cómo los podemos relacionar? Pues obviamente estos contactos se identifican con una letra o varias y un número en función de la bobina del relé. Entonces, por ejemplo, en este diagrama se identifican lo que son las bobinas de los arrancadores correspondientes a los dos motores con las letras, lo que es el M1 y el M2. Y el relé de control con la letra y el número R1. Entonces vean que por acá está el R1 y así como se pueden, pues de esa forma se pueden indicar N motores y N relés requeridos por el sistema de control. No tenemos que ponerlos todos juntos y que la parte del R1 también tiene que estar acá cerca, no. Pueden estar totalmente separados. Y vean aquí, como ya utilizo la parte del M1 aquí y la posición eléctrica de estos contactos de R1, pues también los indico acá y pueden estar separados de este. Entonces, en este sistema de control, el arranque y lo que es la detención se logra por medio del relé de control. ¿Listo? Entonces, al activarse la bobina, este relé de control, pues a través del pulsador de este de acá, este pulsador, ¿listo? Que es esta primera línea del diagrama, ¿listo? Esto va a cerrar instantáneamente lo que son los contactos R1, ¿listo? Entonces, cuando excitamos esta bobina del relé, esto lo que va a hacer es cerrar los contactos de R1, ¿listo? Y de esta forma, pues obviamente va a arrancar lo que es el motor M1. Y de esta forma también, lo que hace es que como M1 está aquí, entonces excitamos este M1, se va a cerrar acá y también va a quedar, se prepara para el arranque del motor M2. Entonces vean que tenemos una primera línea, una segunda línea y una tercera línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este M2? Pues obviamente, cuando ya arrancaron estos de acá, pues este M2 va a arrancar al oprimir el pulsador, ¿listo? Y pues obviamente, pues el paro simultáneo de estos motores, pues va a ser a través de lo que sería a través del pulsador de paro, ¿listo? De este pulsador de acá, porque pues con esto ya detenemos todo. Entonces, al oprimir pues aquí este está nuevamente cerrado, al quitarlo, pues al oprimirlo, pues vamos a abrir todo y esto pues pues va a desactivar o pues va a quitar lo que es desenergizar lo que es la bobina R1 y de esta forma pues va a abrir todo el resto de contactos del relé, interrumpiendo lo que son los circuitos de control donde se encuentran conectados. ¿Listo? Entonces pues para que lo tengan en cuenta cómo funciona esta parte. Ahora, bueno, otra cosa aquí importante que este contacto auxiliar identificado como M1 es lo que hace establecer la condición de que primero debe arrancar el motor 1 para poder arrancar el motor 2. Y esto normalmente es lo que se le conoce como arranque en secuencia de motores. Esto para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué se puede ver en este diagrama lineal? Entonces, primero, que el sistema de control es del tipo manual. Tanto el arranque como la detención de los motores y esto fue totalmente manual. ¿Listo? Las operaciones de arrancar y de parado se efectuaron con la intervención de la mano del hombre. Cuando oprimió la parte del botón
el pulsador A, o también cuando pues el oprimir el pulsador de parada. ¿Listo? La segunda es que es un diagrama que presenta 3 líneas. Vean que, pues, como les digo, aquí es 3 líneas para situar los componentes del sistema de control. No tengo que ubicarlos de forma física ni nada. Como les dije, entonces, por ejemplo, vean aquí aquí está el R1, que cómo lo energice, que también este R1 lo utilizo acá para conectarlo como sistema de control para este M1. ¿Listo? Y pues esto es lo que se le conoce como diagrama en escalera. Si ustedes ven, tiene una forma como de escalera. Y obviamente cuando son diagramas más complejos, pues podemos poner muchas más líneas una tras otra. ¿Listo? Bueno. Entonces, nosotros ya hemos visto antes que existen 3 tipos de control. Tenemos el control manual, semiautomático y automático. Y recuerden que yo les presenté allá cómo funcionaban esta parte de acá. Esto ya los presenté hace rato con los pulsadores. Y este solamente es como para mostrar un ejemplo de cómo yo esto lo represento en un diagrama lineal de control. ¿Listo? Entonces vean que acá tenemos los botones. Recuerden que este era manual. Y tenemos un botón de arranque y un botón de parada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, y pues me olvidé decirlo en anterior, pues no sé si lo notaron. El de arranque está notado con la parte A. Este está un poco aquí cerrado, pero este está normalmente abierto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, este está abierto. Vean que acá lo represento mejor. Este y este de acá, pues es lo mismo. Y este de acá es la parte de lo que es el de parada, que está normalmente cerrado. Cuando lo pulse, pues lo voy a abrir. Entonces, aquí tenemos el botón de parada y el botón de arranque. ¿Listo? Y recuerden que este era totalmente una parte manual. Entonces, tenemos los botones pulsadores, y para que vean, entonces aquí están los botones pulsadores, el de arranque y el de parada. ¿Listo? Tenemos la bobina de lo que es el arrancador, que normalmente, pues, M1, pues, lo que, como hemos visto, pues, significa el número, pues, en este caso del motor que controla este arrancador. Tenemos también el relé de sobrecarga, que lo que nos hace es una protección contra la parte de sobrecarga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya una sobrecarga, estos llegan y se abren. ¿Listo? Es para proteger el motor. Y nuevamente tenemos también lo que es un contacto auxiliar del arrancador, que normalmente también se le conoce como el contacto de sello. Entonces, como les había mostrado, vean que acá en este diagrama lineal de control yo no pongo nada de la parte de... no tengo que poner la parte que la bomba, que el tinaco, que la cisterna, no. Nada, vean que aquí solamente puse la forma del control y ni siquiera los puse en el mismo orden. Vean que acá, yo donde tenía la protección del circuito, lo tenía aquí al lado de los pulsadores. Vean que acá yo los estoy acomodando de acuerdo a como yo los necesito representar en el diagrama lineal de control. No tienen que ir en el mismo orden ni nada, sino que aquí está. Y pues obviamente esta es la parte de lo que es un control manual. ¿Listo? Bueno. No sé que me habías hecho alguna pregunta, pero no sé dónde me llegó algún mensaje. Profe, una pregunta. Sí, claro. ¿El diagrama tiene que ser en ese sistema americano o puede ser europeo? Pues ahí ya, pues digamos, depende de lo que ustedes quieran realizar, ¿no? Cualquier estándar que quieran utilizar, pues es bien. Si se quieren basar en los que normalmente es lo que se presenta en las guías, es este estilo. Pero si ustedes se acomodan mejor al otro y pues lo quieren hacer, pues no hay problema hacerlo con el otro. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Vale. Bueno, continuamos entonces con lo que sería el control semiautomático, el mismo ejemplo. Entonces recuerden que yo les presenté este ejemplo allá. Y entonces en el diagrama de control de la figura, pues obviamente el arranque se efectúa con lo que es una operación manual. La parte de lo que era al accionar el selector de la posición fuera a la posición hacia adentro. Eso, entonces tenemos aquí un selector. Y entonces en este momento, pues cuando está afuera, pues lo pone hacia la parte de adentro.
En este caso es una operación manual, ¿listo? Y la parada de la bomba se efectúa con una operación automática a través del interruptor de flotador cuando el nivel de agua llega hasta, pues obviamente, como les había comentado, llega hasta la esfera ejerciendo presión por medio de una varilla que lo que hace es actuar sobre el contacto que se encuentra normalmente cerrado y lo que hace es abrir el contacto, ¿listo? Interrumpiendo el circuito de control para lo que es la parte de la bomba. Entonces, en este caso, este contacto de aquí, de este dispositivo, se encuentra normalmente cerrado. Entonces yo activo y él comienza a llenar el agua. Y cuando llega a un punto acá, que llega y ya ejerce una presión para abrir este contacto, ya llega, se abre y lo que hace es detener la parte de lo que es la bobina como tal. Y entonces en este caso pues ya tenemos la parte de lo que sería el semiautomático. Y finalmente tenemos el control automático. Entonces, como les había comentado, en este caso, pues teníamos aquí solamente con un flotador, entonces en donde tenemos la parte de lo que sería el nivel alto, así como el anterior, lo teníamos normalmente cerrado, ¿listo? Y en el nivel, pues, más bajo, pues, está normalmente abierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al nivel bajo, hace que que está normalmente abierto, el interruptor de flotador de nivel bajo, se cierre y lo que hace es activar la bobina o el motor, pues para que la bomba comience a llenar el agua, y eso comienza a llenarlo, y pues obviamente se queda ahí hasta que llega un momento en que ya sube totalmente el nivel, y pues este interruptor, perdón, que se encuentra normalmente cerrado, pues se va a abrir y ya detiene. Y en este caso, pues es lo que les comentaba, que es cómo funciona el sistema de control automático. En este caso, tengan en cuenta que el contacto que se encuentra normalmente cerrado se conecta en serie con el contacto normalmente abierto. ¿Listo? Ambos son del interruptor de flotador y obviamente pues estos también están conectados con lo que es la bobina y también con lo que es el relé de protección de sobrecarga. Bueno, ahora sí, cosas para tener en cuenta, los tipos de circuitos de control que existen. Básicamente existen dos, que normalmente pueden designar por lo que son el número de hilos. Tenemos de 2 hilos y de 3 hilos. El circuito de 2 hilos, que es el que vemos acá arriba, pues normalmente el dispositivo primario o dispositivo piloto primario debe ser de contacto sostenido, el cual puede ser ya sea un interruptor selector, un interruptor de flotador, un interruptor de límite, cualquiera de ellos. Y en general cualquier tipo de componente de control que cierre un juego de contactos y lo mantenga en posición cerrada durante el tiempo que el motor esté operando. ¿Listo? Y obviamente la apertura de este contacto lo que hace es que va a provocar lo que es que se interrumpa o se desenergice o pare la máquina al interrumpir el circuito, y lo que hace pues obviamente pues desactivando, desenergizando lo que es la bobina del arrancador. En el circuito de acá de 3 hilos, se requiere que el dispositivo piloto primario sea el tipo de contacto momentáneo, como un pulsador, ¿listo? o también pues, que puede ser un arrancador. Pero además de eso, también se caracteriza por el uso de lo que es un contacto auxiliar, ¿listo? Que como vimos, pues también es conocido como el contacto de sello. Y puede ser el uso de un contacto auxiliar, también puede ser el uso de un relé, ¿listo? Para mantener cerrado el circuito de la bobina durante el tiempo que la máquina se encuentre energizada. Todos los circuitos de control, independientemente de la complejidad y eso, pues son el resultado de lo que es la aplicación de estos dos tipos de circuitos básicos, de 2 y de 3 hilos, ya sea pues variaciones o combinaciones de ellos. Y la mayoría de los circuitos de control se diseñan o se proyecta muy pocas veces como una unidad completa. Normalmente lo que se hace es desarrollarlos por etapas sucesivas, donde cada uno de los cuales pues, va a proveer lo que es una función de control que se desea realizar. El desarrollo de todo tipo de sistema de control, pues se recomienda iniciarlo con un circuito básico de control y después irlo transformando y ampliarlo cada uno de estos circuitos
Para que el control deseado de una o varias máquinas se realice mediante la adición de dispositivos pilotos, de contactos activados por uno o más dispositivos de control. ¿Qué es lo que se les recomienda a ustedes? Pues para esta parte, pues desarrollar paso a paso sus circuitos de control utilizando este diagrama, ¿listo? Y pues obviamente en una de las referencias bibliográficas van a encontrar pues algunas recomendaciones básicas acerca de cómo desarrollar estos circuitos de control, los cuales pues si se aplican estas recomendaciones podrán diseñar sistemas de control tan sencillos o más complejos como se requiera. Finalmente, pues, ¿para qué necesitan ustedes? Pues, también tienen que tener en cuenta que en el lenguaje de control hay un grupo de símbolos básicos que se aplican para el diseño del circuito de control. En este punto, pues, yo les tengo aquí puesto algunos símbolos que son empleados más comúnmente en los diagramas, obviando obviamente lo que es la representación de la línea viva, que hemos visto, pues, la parte de la línea L1, y también la línea neutra de lo que es de la parte de la alimentación del circuito de control. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que representa normalmente un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, lo que es un pulsador que está normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado, una lámpara piloto, lo que es una bobina de un arrancador, una bobina de un relé, la parte de una bobina de un relé de tiempo, bueno, y pues obviamente van a encontrar muchos otros, dependiendo de lo que necesiten ustedes para que se acomoden, se ajusten a sus soluciones. Finalmente, existen diferentes software para realizar esquemas eléctricos. Entre ellos, pues, si uno, pues, que es muy reconocido es la parte del AutoCAD, que es la parte del AutoCAD Electrical, que es la versión, pues, para eléctrica de AutoCAD. Y, pues, lastimosamente, pues, estos son pagos, pero, pues, son, pues, para la gente que ya, pues, trabaja de forma profesional en esos, pues, son, pues, muy indispensables para esta parte, pues, ofrece varias ventajas. No obstante, pues también tenemos otros, como por ejemplo Proficad, que vemos aquí, pues nos tienen varios símbolos de los cuales utilizamos normalmente aquí. Y pues este tiene una versión gratuita para uso no comercial. Entonces, dependiendo cómo lo quieran hacer, como les digo, aquí voy a presentar algunos, no quiere decir que tienen que utilizar estos, pueden utilizar cualquiera, o incluso no que sea de software para esquemas eléctricos, si quieren dibujarlo, ya sea utilizando, no sé, Visio o cualquiera de esos, pues también lo pueden realizar. Eso ya depende de cada quien, siempre y cuando se utilicen los símbolos correctos. Tenemos otro que es el Q Electrotech. Estos que voy a presentar aquí en adelante ya son gratuitos. El Q Electrotech es uno. Tenemos el X-Circuit. En este caso, pues no estoy presentando como tal los diagramas lineales de control, pero pues solamente como unos screenshots, unas capturas de pantalla de lo que son de algunas partes de estos software. También tenemos el Circuit Maker y el KiCad. ¿Listo? Entonces, para que los tengan en cuenta, pues ahí se los menciono, por si acaso pues quieren ir a ver algunos ustedes. Bueno, entonces no sería más. Muchas gracias por la atención y no sé si tienes alguna duda, Carlos. ¿Alguna duda adicional? Sí. Listo, vale. Muchas gracias, Carlos, y pues quedo atento a sus entregas y a sus aportes y estamos en contacto.